Si bien la fotosíntesis es la función principal de los cloroplastos, estas también tienen otras multitud de funciones. Destaca la síntesis de aminoácidos, nucleótidos y ácidos grasos, principalmente la producción de hormonas y vitaminas y otros metabolismos secundarios como la asimilación del nitrógeno y azufre. Por medio del cloroplasto se suele aprovechar el nitrógeno, que es la fuente principal el nitrato, que es la fuente principal de nitrógeno para las plantas. En los cloroplastos se da el último como paso para que se aproveche el nitrato, ya que el nitrito y el amonio son tóxicos para la célula por encima de unos niveles altos. Pero el nitrato, al contrario, se aprovecha muy bien y se almacena temporalmente en las vacuolas. Algunos de los metabolitos que producen los cloroplastos intervienen en la protección frente a patógenos o en la adaptación de las plantas al estrés, al exceso de agua o al fuerte calor. O sea que los cloroplastos intervienen en todo esto para que de cierta manera la célula y la planta se puedan adaptar al entorno o a las condiciones en las que viven. Los cloroplastos también están, más bien, los cloroplastos están en permanente comunicación con otros componentes celulares por la emisión de señales biomoleculares o mediante contacto físico. Creo que eso sería todo, ¿no? Sí, esas son nuestras referencias y no sé si alguien tenga alguna duda. Ok, gracias, Félix. Muy bien, chicos. Bueno, referente a lo de las enfermedades mitocondriales que mencionaban sus compañeros, en realidad es un padecimiento genético, y esto se da porque no sé si recuerdan que cuando estuvimos platicando de la teoría celular y esta parte de la diferencia entre células eucariotas y procariotas, hablamos de una teoría que dice que la célula eucariota surgió a partir de una endosimbiosis, o sea, es decir, que esta como que absorbió, ¿no? De alguna forma una célula procariota absorbió a otra célula procariota, y que esta absorción o esta célula procariota que quedó en el interior de la otra es la mitocondria, o sea, se fue especializando como mitocondria. Por lo tanto, la mitocondria contiene su propio ADN, es decir, dentro de una célula se puede replicar solita, no necesita del todo el ADN genético, o sea, el ADN genómico de todas las células, sino tiene su propio ADN plasmídico. Y lo que hace esto es que puede llegar a haber, entre esta replicación, puede llegar a haber muchas mutaciones. Entonces, como mencionaban sus compañeras, que en donde hay células que requieren mayor energía, las mitocondrias se reproducen más rápido, o hay más mitocondrias dentro de esas células. Si llega a haber un errorcito genético en su replicación del ADN, se va pasando de una célula a otra. Entonces, en realidad puede haber muchos padecimientos derivados de enfermedades mitocondriales que a lo mejor pues nosotros ni conocemos, pero dentro de las primarias están padecimientos musculares o sea, en diferentes tejidos, como los tejidos óseos, los musculares, incluso hasta algunas neuropatías pueden deberse a esta falla mitocondrial. Entonces, realmente digo, meterme a explicarles muy bien cómo ocurre esta falla mitocondrial, tendríamos que meternos a saber más allá de genética y las mutaciones que ocurren genéticamente y demás. Pero bueno, a grandes rasgos, esto es lo que pasa, es una falla a nivel genético del ADN de la mitocondria, y se va pasando de una mitocondria a otra. Entonces, dentro de una célula, si hay muchas mitocondrias, todas esas mitocondrias tienen el error, pero además, si esa célula se divide con esa carga genética, esa mutación también se transmite a las otras células. Por eso una falla mitocondrial puede afectar cualquier tejido. No sé si queda más o menos explicado. ¿Sí? Ok, chicos, en cuanto a la parte esta del cloroplasto y la mitocondria, en realidad de sus funciones, es un tanto más complejo porque, bueno, sus compañeros lo explicaron bien, sintetizado,
pero a grandes rasgos, pues se llevan los dos procesos más importantes, o sea, una célula sin mitocondria o una célula animal sin mitocondria o una célula vegetal sin cloroplastos simplemente no podría funcionar. ¿Por qué? Porque estos organelos celulares son los encargados de producir toda la energía que requiere la célula para llevar a cabo todas las demás funciones, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, es la fuente energética, es su planta solar, es su planta de luz que proporciona toda la energía para que funcione adecuadamente la célula. Entonces, el proceso que ocurre en la mitocondria es la respiración celular y el proceso del cloroplasto es la fotosíntesis, que nosotros lo vamos a ver mucho más a detalle en otra, la tercera unidad de nuestro curso, y entonces vamos a entender mejor pues lo de la fase lumínica que mencionaba su compañero, en la respiración celular, lo del ciclo de Krebs y lo de la fosforilación oxidativa, que es un tanto más complejo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahorita básicamente era ver las estructuras y entender que ocurren dos de los procesos más importantes, ¿no? Para cada célula en particular. También es importante que, bueno, ya lo mencionaron, que puede variar el número de mitocondrias o de cloroplastos de acuerdo a donde estén ubicadas las células. Es decir, no es la misma cantidad de mitocondrias que tiene una célula que probablemente esté en el tejido adiposo que una célula que esté en los pulmones, por ejemplo, ¿no? O en los bronquios, etcétera. Ahí requieren mucho más mitocondrias y mucho más especializadas las células. ¿Preguntas, chicos? Yo tengo una pregunta así muy general. Bueno, no sé si la vayamos a ver muy adelante, más adelante. Pero es que, o sea, la mitocondria, al ser una célula independiente, también su reproducción es igual que una célula normal. Parecida. O sea, la mitocondria se puede dividir, o sea, y se puede, o sea, dentro de una célula se puede multiplicar su producción y tiene su propio ADN. Entonces, sí es de una forma similar a una célula procariota. O sea, su forma de reproducirse es similar a una célula procariota. Desde luego, esa es una teoría, ¿no? Teoría celular de que fue una endosimbiosis y entonces una incluyó a la otra y la otra se especializó adentro, pero desde luego ya dentro de la célula tiene su función y requiere también de procesos mismos de la célula para poderse replicar, o sea, no es tan fácilmente. Nosotros vamos a ver replicación del ADN y es como la carga genética pasa de una célula a otra. Entonces, la misma mitocondria puede hacer eso. ¿Sí? ¿Quién más preguntas, chicos? ¿Alguien más? ¿Qué equipo faltaba? ¿Colas y esto? Sí, faltamos nosotros. Ok, o sea, pueden empezar a compartir. Les voy a pedir un minutito que escucho que mi hijo llora y llora. En lo que comparten, ¿sí? Sí, maestra. Los dejo tantitos, gracias. Pasen sus presentaciones, por favor. Tú aún no pasas la tuya. Creí que le ibas a pasar tú. Es que creo que al descargarla, bueno, no se me descargó bien para enviarla. Ahí la envías. ¿Ya se ve? Sí. Ya se ve.
clase de inglés. Las vivas. Good morning, teacher. Ay, yo que tenía el micrófono apagado. Perdón, chicos, pensé que ya habían empezado. Mi hijo está un poco frustrado con sus clases en línea. Todo el mundo, maestra. Pero él tiene 4 años, entonces está muy frustrado y llora y se desespera el pobre. Pero bueno, ya muy bien, chicos, pueden empezar. Gracias por esperarme. Ok, buenas tardes, maestra. Hoy les vamos a hablar acerca de los organelos celulares, más específicamente de las vacuolas, lisomas y peroxisomas. Mi equipo está conformado por Rosa Karen y yo, ¿no? A continuación, mi compañera les explicará una introducción acerca de esto, ¿no? Ya lo hemos visto muchas veces, pero para tener bien en contexto lo que estamos viendo. Bueno, los organelos celulares, como ya lo sabemos, son componentes de la célula que tienen como función brindarnos la vida y tienen un adecuado funcionamiento y un correcto
a un adecuado funcionamiento y un correcto proceso metabólico a cada célula. La siguiente. Bueno, vamos a hablar sobre las vacuolas, que el término vacuola viene del latín y fue acuñado por un biólogo francés que quiere decir vacío, y esto lo hizo para referirse a un lugar extracelular vacío. Y bueno, la vacuola está limitada por una membrana y está llena de diferentes fluidos. Una de sus características es que se encuentran en diferentes células, pero principalmente se encuentran en las células de las plantas y en los hongos. Y los principales fluidos que contiene son agua y diferentes aminoácidos, ya como son enzimas, sales minerales, azúcares. Estas no tienen ningún tamaño específico, ya que puede variar dependiendo de la necesidad de la célula. Digamos que puede llegar desde un 5% a un 90% del volumen de la célula. La membrana que la rodea se llama tonoplasto, y esta tiene una permeabilidad selectiva donde encierra a los iones y a los solutos. Dos de sus principales funciones, como ya les dije, es el almacén de las sustancias, como lo son también a los iones, minerales, el alimento, nutrientes, y también esta va ligada con la regulación de las propiedades osmóticas de la célula, ya que en esta ayuda a que los fluidos entren y solo se queda con las que para la célula, almacena a las que considera como dañinas y las que considera adecuadas las metaboliza. Esta de la imagen es la regulación de turgencia, que se ve más en las plantas, porque cuando entra el agua a la vacuola, esta se hincha y avienta al citoplasma, y al mismo tiempo avienta a la pared celular, y esto hace que la célula esté hinchada y mantenga su forma. Y si la vacuola tiene escasez de agua, esta se reduce y pierde la forma, y es cuando las plantas se marchitan. Tiene también funciona como actividad digestiva, ya que tiene enzimas hidrolíticas, que estas implican la degradación de macromoléculas y al mismo tiempo el reciclaje de componentes celulares. Y de protección, porque en algunas almacena y libera componentes químicos venenosos para algunos depredadores, para la protección de algunos depredadores. Existen 3 tipos, que son las pulsátiles, que estas son las encargadas de extraer el agua del citoplasma y expulsarlo al exterior, porque ya sabemos que si una célula tiene exceso de agua, esta va a explotar. Las digestivas digieren las sustancias nutritivas, y una vez digeridas es pasada a la célula, y los desechos los expulsa al exterior. Y las alimenticias vienen de la membrana celular y del retículo endoplasmático, y su función es enteramente nutritiva. Los lisosomas, la siguiente. Los lisosomas están unidos a la membrana celular y son los encargados de la digestión celular, y ahí les pusimos
su raíz griega, que significa cuerpo de ruptura. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las características. Como bien se dijo, pues es como una bolsita, una vesícula donde se guardan. La vesícula está formada por una membrana sencilla. Sí, esta es la cámara. La membrana sencilla es esta, ¿no? La color pistache. Y las enzimas o el lisosoma está formado por estas enzimas. Estas enzimas son las que permiten la digestión de distintas sustancias, ya sea interna o externa. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que entra una bacteria y pues lo que hacen los glóbulos blancos es defender el sistema, pero ¿qué hacen con el cuerpo, ¿no? Después de que pues ya murió. Pues van con el lisosoma y se lo dan. El lisosoma pues ya lo digiere, digamos como que con sus mismas enzimas lo deshace. Lo procesa. Estas enzimas son las hidrolasas y proteasas. También funcionan como centros de reciclaje de los órganos dañados. En cualquier caso de que la vida programada de la célula ya no sirva, pues esto se encarga de procesarla para volver a utilizarlo en ese mismo órgano. Hay lisosomas que no sirven o que no producen sus propias enzimas, y esto deriva en enfermedades de almacenamiento lisosomal. Un dato interesante de esto es que en 1974, que fue cuando se descubrió esta célula, este organelo, se le llamó cápsulas suicidas, pues cuando se rompe, esta misma se va a morir, ¿no? Por las enzimas. Para las personas sensibles, pues aquí hay un lisosoma trabajando. Es una simulación, así que no me dejó. Ok. Aquí vemos cómo entra un cuerpo externo. Va entrando y sale. Entra y con las propias enzimas lo disuelve, lo procesa, y ya los desechos los procesa, ¿no? Ahora les voy a hablar de los peroxisomas. Los peroxisomas es también una vesícula, es lo único que se parece al lixosoma y el peroxisoma. Es el único que se parecen, pues estas se dedican a la desintoxicación celular, por ejemplo, del alcohol, que es una droga, pero funcionan para esto. Esta es una fotito del peroxisoma. También tiene una membrana sencilla, igual que el lixosoma. Es para eliminar los tóxicos. Es un tamaño similar al de los lixosomas, aproximadamente de 3 a 15 micrómetros. Las enzimas que tiene dentro son las oxidasas y las catalasas, y ayudan a la ruptura del peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, ¿no? Funcionan más para el metabolismo de lípidos, y está hecha por la membrana sencilla. Estas se encuentran más en el hígado y en los riñones, ya que es principalmente donde se procesa todo este tipo de sustancias tóxicas. Algunas de nuestras referencias, centrándonos más aquí, podemos decir que se cree que se forman en el retículo endoplasmático. No sé si
si esto tenga que ver con que son teorías o algo así, pero pues no sé por qué no se han comprobado todavía. Aquí están nuestras referencias. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Muy bien, chicos, gracias. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas, comentarios? Básicamente las vesículas se vuelven como el carrito de la basura que va pasando a través de toda la célula y va recogiendo todos los restos celulares y restos de otras moléculas que ya no funcionan. Y lo que hace es ir limpiando la célula y todo el ambiente para que no, pues de todo lo que se va generando, ¿de acuerdo? Entonces las va limpiando. También algunas sirven de transporte, ¿no? Para mover proteínas de un lado a otro, otras para pasarlas de la membrana, etcétera. Pero básicamente son como los carritos que funcionan adentro de la célula para ir desbaratando, limpiando, transportando diversas moléculas, ¿de acuerdo? No sé si les queda claro. ¿Los demás, chicos? Okay, sí, Miss. ¿Preguntas? Ya acabamos, ¿verdad? Con esto terminamos todos los organelos celulares. Y creo que éramos el último, maestra. El último equipo, ok. Muy bien, chicos. Ahorita lo que resta de clase vamos a hacer, bueno, van a trabajar ustedes en una dinámica que ya les iba a dejar una clase anterior cuando les dije, no, primero tenemos que ver todos los organelos. Ya una vez que saben o que ya vieron ahorita cuáles son las estructuras celulares, cómo está la estructura celular y la función de cada uno de sus organelos, lo que van a hacer a continuación es, en una diapositiva, todos, van a armar una analogía de la célula y su función. Es decir, yo todo el tiempo les he hecho una analogía a los organelos, ¿no? O sea, les he dicho, la mitocondria es como la central eléctrica. Las vacuolas o las vesículas son como el carrito de la basura que recoge. Eso es hacer una analogía, ¿de acuerdo? Quiero que ustedes hagan una analogía de la célula y cada uno de sus componentes, cómo funcionan en esa analogía. Un ejemplo es una ciudad, ¿no? Entonces mi célula es la ciudad, mi membrana celular son las fronteras porque delimitan el paso están cuidando qué entra y qué sale. Las carreteras y las avenidas y todo eso pues puede ser el citoplasma porque son los microtúbulos, etcétera, etcétera. Mi fuente de energía pues es, no sé, la laguna verde, ¿no? Que ahí se produce la energía para llevarla a las demás ciudades o qué sé yo, mi central eléctrica o la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, ¿no? Es mi mitocondria. Y, no sé, mi retículo endoplásmico, etcétera, ¿me entienden? O sea, es hacer una analogía. Ustedes pueden hacer una analogía de una escuela, un restaurante, no sé, o sea, diversas cosas que se les ocurra, que es como la célula, como una mini fábrica y cómo funciona todo lo de su interior. De esa forma, ustedes van a asociar el funcionamiento de cada uno de los organelos a un funcionamiento en específico en alguna situación como más real, ¿de acuerdo? Para que ustedes realmente vayan entendiendo pues cuál es la función de cada uno de los organelos. Entonces, normalmente pues cuando estamos en clases pues se les dejo que lo hagan en una cartulina y a la siguiente clase nos exponen su cartulina de cómo fue su analogía, pero bueno, aquí no es posible. Y entonces lo vamos a dejar que lo hagan en una diapositiva y que pueden poner dibujos, pueden ser flechitas, pueden ser como ustedes quieran,
o incluso lo pueden dibujar y después de alguna forma tomar la foto y que ustedes nos lo puedan compartir y explicar en qué va su analogía o de qué trata su analogía, ¿de acuerdo? Esto lo van a hacer ahorita, en el resto de la clase, pónganse a pensar cuál es su analogía, etcétera. Les va a quedar media hora en el que perfectamente pueden tener ya lista su analogía, cuando menos pensarla, ¿no? Que no les quite más tiempo de otras clases. Esto lo van a presentar el siguiente miércoles, ¿de acuerdo? Porque el viernes no vamos a tener clase presencial, o sea, no voy a poder yo estar con ustedes. Les voy a dejar un trabajo en el Classroom para la hora de clase, porque tengo una cita con el doctor Toledano estamos tratando de conseguir dinero para poner un laboratorio de biomédica, un laboratorio para comprar algo de equipo y hacer algunas pruebas. Entonces tenemos la cita con el patronato y es entre 11 y 12 de la mañana. Entonces voy a ir a CEU y no creo poder estar en contacto con ustedes, pero la actividad de la clase, que va a ser enfocado a esto que estamos viendo, ya como para darle el cierre a esto de la célula, se las voy a mandar por Classroom a la hora de su clase, que ustedes tengan las 2 horas para realizar esa actividad, ¿no? Para no quitarles tiempo de otras clases ni nada, para que ustedes ocupen el tiempo destinado a nuestra clase, ¿de acuerdo? Entonces, son 2 cosas. Ahorita hacen lo de su analogía, lo plasman en una diapositiva, en una foto, en algo que nos vayan a explicar el siguiente miércoles. Y el viernes, yo creo que antes les mando la clave para la actividad y que el viernes ustedes en la hora de clase se dediquen a resolver a realizar la actividad de la clase, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿La actividad es individual? La actividad es individual y es, realmente todavía no la tengo ya terminada. En realidad es como un resumen en donde van a tener que a lo mejor dibujar un poco qué es el retículo endoplásmico, cuáles son las partes importantes, etcétera. Un resumen para darle un cierre a estas clases que hemos estado viendo, ¿no? A estas de sus exposiciones y que ya no quede ninguna duda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y la de la analogía también es individual? No, la de la analogía saben que háganla con sus mismos equipos para que en realidad nada más sean 4 o 5 analogías, sino el siguiente miércoles nos vamos a llevar toda la clase en lo que cada uno explica su analogía. Y muchos van a ser similares, entonces háganlo por los equipos que expusieron. Sí les pido que se pongan de acuerdo entre ustedes de tratar de no hacer la misma, ¿no? Porque luego, yo también hice una escuela, nosotros también, ¿no? Y resulta que son 3 escuelas y pues, la analogía resulta muy parecida. Entonces, sí, una vez que tengan la idea clara ahorita, sobre todo en esta media hora que sobra, digan, nosotros lo vamos a hacer de tal cosa, nosotros de tal cosa, nosotros, para que entre ustedes mismos como grupo sepan que no se está repitiendo. Y háganlo bastante ilustrativo, o sea, decir, bueno, esto que está aquí es mi membrana celular y representa todas las aduanas porque permiten o no el paso. Si pueden poner más, por ejemplo, resulta que la aduana de carros son las proteínas de transporte y cuando pasas ahí con los sheriffs o estos, bueno, esta es la proteína de canal o no sé, ¿no? O sea, como que traten de ser un poco más específicos, poniendo más detalles de las analogías y de lo que les tenga, ¿de acuerdo? ¿Todos? ¿Todos? Ya los veo a todos en el celular. Entonces, ¿no tienen dudas? No, doctora. ¿Seguros? Ok, chicos, entonces tienen esta media hora para ponerse de acuerdo de su analogía, para empezarla a hacer. El viernes no los veo, pero les dejo actividad y nos vemos ya el siguiente miércoles. Ok. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Gracias. Adiós, maestra.